Aguas residuales en particular, ¿sí? Vamos a ver primero las características de las aguas residuales, ¿sí? Tenemos fuentes de aguas residuales. Sabemos que las aguas residuales provienen de muchas partes. Una de ellas es, y la más común, sí, de las más comunes no quiere decir que sea la mayor, sí, porque hay industrias que generan muchísima agua residual, sí, más que la parte doméstica, sí, pero tenemos la parte residual doméstica, agua residual doméstica, que son zonas residenciales, zonas comerciales, zonas institucionales y centros recreativos. Tenemos agua residual no doméstica, que es la que genera la industria, y tenemos por filtraciones y conexiones cerradas, ¿sí? Aguas residuales generadas. Por eso, tenemos características físicas del agua residual, que una de ellas sería sólidos totales o medición de sólidos totales, que esto se divide en temperatura y filtración. ¿Por qué? Porque los sólidos totales pueden ser volátiles o pueden ser fijos, ¿sí? Los sólidos totales pueden ser que aplicando temperatura comiencen a volatilizarse, que generalmente son orgánicos, o son fijos que no se volatilizan, ¿sí? Y que se mantienen ahí a pesar de que se aplique temperatura, pero sí puede cambiar su estado físico, químico, ¿sí? Aplicando temperatura, recordemos que se pueden llevar reacciones químicas. Tenemos por otro lado la filtración, ¿sí? La filtración, que ya habíamos hablado de esta operación unitaria, que es de aproximadamente 0.45 micras, ¿sí? En donde pasan los sólidos retenidos, bueno, los sólidos suspendidos, ¿sí? Que se retienen a partir de la filtración, y también sólidos disueltos, ¿sí? Que también podrían retenerse en una filtración de esta índole, ¿no? Tenemos otras características físicas. Si se dan cuenta, esto ya lo habíamos visto, sí, pero no está de más retomarlo, puesto que no siempre uno se aprende y dices, bueno, es que esto lo tengo que saber, ¿no? Por default, porque lo dicen, bueno, a ver, vas a medir sus características físicas del agua, entonces, ¿qué características vas a medir? Sí, entonces ustedes tienen que saber qué características físicas, y cuando les dicen características químicas del agua, pues saber qué características químicas del agua tienen que medir. Tienen aquí una característica física, es el color, que es causado por los sólidos suspendidos, que es un color aparente, material coloidal y sustancias en solución, que es el color verdadero, ¿sí? Fuentes de color puede ser infiltración, aportes por conexiones cerradas, descargas industriales y descomposición de compuestos orgánicos, ¿sí? O inclusive por contener gran cantidad de elementos minerales, ¿sí? Podría atribuírsele ese color al agua, ¿no? De forma natural, sin que el hombre haya estado relacionado con ese color, ¿no? Con ese color o esa composición físico-química o física del agua, ¿no? En particular. Hay un café, o se tiene un café claro, gris oscuro o negro, ¿no? Pero eso tiene que ver, esto va a depender de la fuente, ¿sí? Del agua residual como tal. Tienen un olor también, ¿sí? Agua residual fresca, su olor es inofensivo, no es el mejor olor, no huele a rosas, pero no huele a descomposición o a materia orgánica en descomposición, ¿sí? Por otro lado, hay otros generadores de olores, como es el indol, el escatol, ¿sí? Merca, mercaptanos, ¿sí? Y sulfuro de hidrógeno, que es mejor conocido como olor a huevo podrido, ¿sí? Y tenemos sus métodos de medición, que generalmente son sensoriales e instrumentales. Sensoriales es que hay un catador de agua, de agua residual, ¿sí? Puede ser que cuando ustedes, si se dedican a la medición de aguas residuales, ¿sí? De cualquier industria o de cualquier fuente,
ustedes de alguna manera van a tener contacto con esa agua porque van a realizar sus mediciones, ¿no? Para conocer su calidad. Y de alguna forma ustedes van a olerlo de forma directa o indirectamente y se van a aprender a, digamos que van a entrenar su olfato para poder saber cuánto tiempo tiene esa agua, si es agua fresca, si es agua residual fresca o si ya lleva varios días, porque cuando es fresca, precisamente no, su olor es inofensivo, huele así como a humedad, ¿sí? Como humedad, como a moho, sí, pero no tiene un olor tan desagradable con el que no puedan ustedes convivir al punto de vomitar, ¿no? Pero cuando ya es un agua ya de varios días, pues los microorganismos comienzan a hacer su trabajo, comienza la descomposición y comienza a generar olores que ya les mencioné anteriormente, ¿no? En el punto número 2. Entonces, instrumentales, un método instrumental, la verdad es que no conozco ningún método instrumental para medir el olor del agua únicamente de forma sensorial, ¿no? Directamente nosotros. Entonces, sí se podrían hacer catadores de aguas residuales, sí, y me refiero no a tomarlas, pero sí a olerlas, sí, sí se puede. Fíjense bien, los compuestos principales, sí, olorosos, tenemos aquí su fórmula química, porque cada uno comprende a una fórmula química, tiene su peso molecular, qué tan volátil es a una temperatura ambiente, porque tiene una volatilidad impresionante, por eso es que empiezan a oler, ¿sí? O sea, de lejos, ustedes, cuando comienza la descomposición en la primera etapa del tratamiento de aguas residuales, comienza el trabajo de los microorganismos y comienza a oler horrible, ¿sí? Entonces, eso que ustedes huelen, pues es la volatilidad, ¿sí? Del gas o del compuesto que se ha generado ahí y que está saliendo o emanando del agua y que es lo que nosotros percibimos, ¿no? Hay un umbral de detección del olor, ¿sí? Y un umbral también de reconocimiento del olor, ¿sí? Y también un carácter o palabra descriptiva del olor, ¿sí? Descriptiva del olor porque no generalmente decimos, ay, esta agua como que huele a mercaptano, ¿no? O sea, no decimos, esta agua huele a metilmercaptano o a hidrógeno de sulfuro, ¿no? O a dióxido de sulfuro, no decimos eso, decimos más o menos a qué huele, ¿no? Por ejemplo, el metilmercaptano, sí huele más o menos como a ver, roten, no me acuerdo, creo que son huevos descompuestos, como cabbage es calabaza, ¿no? Como calabaza descompuesta, más o menos. Y el sulfuro de hidrógeno huele a podrido, es podrido. Es que como casi no manejo esas palabras en inglés, pues sí se me olvidan. Sí, cuando no manejamos algo se olvida. Entonces es podrido, como calabaza podrida, y el hidrógeno de sulfuro, que es lo que les decía, como a huevo podrido. ¿Alguna vez han olido los huevos podridos? Pues no se lo deseo a nadie, pero también este químico o esto que tiene hidrógeno y sulfuro, pues resulta que también lo venden a medida de broma, ¿sí? Venden unos sobrecitos que huelen a eso y si los explotan, uff, no les cuento, ¿no? Ese es en las bromas y no se me olvida, no se me olvida porque alguna vez, sí lo he olido, han roto cuando yo iba a la secundaria rompían de estos sobres seguido en el salón, imagínense. Pero bueno, esa es otra historia. El dióxido de sulfuro, sí, tiene un olor repugnante, irritante, sí, y estos son compuestos con azufre, pero también hay compuestos con nitrógeno, ¿no? Con azufre, generalmente hasta las aguas azufradas huelen a azufre, pero no es un olor desagradable. Cuando es agua azufrada, no sé si alguna vez ustedes han ido a nadar a las aguas azufradas, Ixtapan de la Sal tiene aguas azufradas y huele a azufre, tiene el elemento azufre en sus aguas, tienen diferente color, se ven diferente, tienen diferente tonalidad, no se ve el fondo,
pero aún así sabes que es el agua, pues está azufrada y que no hay ningún problema, que no está contaminada, únicamente hay en mayor proporción el elemento azufre y ya, ¿no? Y te metes y sales con las pestañas así con cristales de azufre, en el cabello cristales de azufre y todo, pero no pasa nada, ¿no? Y no huele tan feo, ¿no? Pero pues ya con el azufre ya combinado con otros elementos, pues genera ese tipo de olores desagradables. Por otro lado, tenemos el nitrógeno. A ver, déjenme ver. Tengo aquí. ¿Alguien me habló? No. Es que como que se puso en... No. Ok. Que se iluminó. Cambió de color, pues. Dije, alguien me está hablando, a lo mejor por chat. Ok, compuestos con nitrógeno, tenemos el amoníaco, sí, el amoníaco, que ese, chicas, ustedes no me dejarán mentir, pero ese ustedes lo huelen cada vez de que se pintan el cabello. Y huele a rayos, pero lo pasamos por alto, ¿no? Lo pasamos por alto con tal de pintarnos el cabello. Pues sí, tiene un olor repugnante y es irritante. Sí, aún así lo utilizamos. Y sí, La pipa, a ver, ya casi les dije, ¿qué es lo que contiene amoníaco? Que podría hacer oler las aguas residuales. ¿Alguien? ¿Qué residuo podría generar el olor a amoníaco en aguas residuales? ¿Lixiviado? No. Residuo orgánico. Residuo de nosotros. ¿La orina? La orina. ¿Quién dijo? Miguel Juárez. Miguel. La orina tiene nitrógeno. Sí, fíjense bien. Cuando nosotros orinamos, si ustedes orinan que se orinen en los calzones, supongamos. Y les digo porque le pasaba a mi hijo cuando estaba, cuando estaba en el proceso de cambiar el pañal la pantaleta o el calzón, eh, le sucedía, ¿no? O sea, porque apenas estaba haciendo la transición. Entonces, una vez, y yo me di cuenta por mi hijo, ¿no? De ese compuesto en particular. Una vez llegó con los calzones en una bolsa, bueno, me entregaron las maestras en una bolsa sus calzoncitos, y total que cuando abrí, o sea, orinó el pantalón, los calzones, todo, ¿no? Entonces, cuando abrí la bolsa, me llegó un olor amoníaco y increíble, de verdad, como si estuviera yo manipulando un tinte de cabello. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué se le cayó encima a mi hijo? De verdad, lo primero que se me acordó que yo pensé, dije, ¿qué le cayó encima? O sea, de verdad, ¿qué le cayó encima? Porque compuestos de amoníaco también tienen algunos detergentes o algunos limpiadores, ¿no? Entonces dije yo, ¿qué agarró mi hijo en la escuela que se le cayó encima? Y estas me están diciendo que fue que se orinó, pero apestaba a amoníaco, de verdad. Y nada más fue cosa de un día, ni siquiera pasaron días ahí los calzones en la bolsa y que a mí se me hayan olvidado. O sea, fue en el rato que yo creo que se pudo haber orinado a mediodía y en la noche fue que yo revisé, ¿no? Y olía increíble amoníaco. Y al otro día, de verdad que yo le dije a la maestra, ¿de verdad se orinó mi hijo? ¿Se le cayó algo encima? Me dijo, no, mamita, se orinó. Y de verdad ya me di cuenta y me puse a analizar, sí, toda esta parte de qué contiene la orina, sí, y qué elementos contiene la orina que podrían provocar ese fuerte olor amoníaco. Sí, entonces la orina es uno y muchos otros elementos, ¿no? Muchos otros compuestos o residuos orgánicos podrían contener el nitrógeno que podría hacer que huela de esa forma, ¿no? Tenemos por otro lado el indol, ¿sí? Esa es su fórmula química y pues huele a materia fecal y es nauseabundo. El trimetilamina, sí, también
es un gas, ¿sí? Como tal, y tenemos un olor como a pescado y es repugnante. Y tenemos el escatol, que es también un olor fecal o materia fecal y es nauseabundo. Y por otro lado tenemos otros compuestos, que ese es el acetaldehído, sí que el acetaldehído contiene cetonas, sí, como un olor así como acetona, sí, y es repugnante y frutal a la vez. Sí, es frutal, pero digamos que es un compuesto irritante, también es irritante, pero además es frutal. Tenemos un olor del ozono, el ozono también huele a huevo podrido, no sé si alguna vez han olido el ozono, pero si en algún momento llegan ustedes a adquirir una maquinita de ozonificación para poder purificar su agua, sí, el agua que se van a tomar ustedes, pues el agua de entrada va a oler a huevo podrido. Pero como este gas es como un gas y también es muy volátil, pues llega un momento en donde ya, o sea, se va y ya ustedes pueden consumir el agua, ¿no? Como tal. Y es repugnante e irritante. Y tenemos el cloro, ¿sí? El cloro como tal, como elemento que también es un gas, lo puede contener cualquier agua residual, ¿sí? No independientemente de que lo contengan las aguas purificadas, ¿sí? O las aguas que nos mandan por el suministro municipal, el agua, eh, el agua potable, pero llega un momento que si es muy alta la concentración de cloro, pues ya se considera como un contaminante, como tal, ¿no? Y sabemos que es un gas y que tiene una volatilidad alta, pues se huele a varios metros de distancia y es sofocante y repugnante también. ¿Dudas hasta aquí? Profesora, tengo una duda que no tiene que ver con el tema. A ver, échala pues. Es que, por ejemplo, en los programas de supervivencia decían que había que, cuando si no tenías agua, que te tomaras la primera orina del día y que con eso te ibas como a rehidratar. Sí. Y eso estaría bueno. Pues no habiendo de otra, sí. Sí, por ejemplo, te va a hidratar porque tiene hidrógeno, tiene oxígeno y tiene nitrógeno, ¿no? Esa parte. Se dice que la orina es un residuo, ¿no? Del cuerpo, así como las heces fecales. Pero en particular la orina, pues tiene H2O con es H2O con otros elementos, ¿no? Ahí, residuales del cuerpo. Sin embargo, no habiendo otra posibilidad, pues es lo único que podría salvarte la vida. Y pues considero yo que no es malo tomarse la orina en ese tipo de situaciones. Y también, no sé si han escuchado, pero algunas personas la utilizan como terapia también. Sí, o sea, hay algunas personas que no están en modo de supervivencia, sí, o en aprietos o en apuros y se la toman, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que puede o tiene la característica o el poder o podría tener el poder de curar enfermedades. No lo sé, es lo que he escuchado. La verdad es que yo no lo haría a menos que estuviera en un problema, así, ¿no? De ese tipo. Ujú. Gracias, profesora. De nada. ¿Alguien más? Bueno, pues tenemos, por otro lado, características dentro de las características físicas. Tenemos la temperatura. Tenemos que la temperatura en regiones cálidas está entre 13 y 30 grados Celsius, en regiones frías entre 7 y 18 grados Celsius, y eso va a depender también bueno, va a depender, esa temperatura pues va a depender muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, para llevar a cabo procesos biológicos, ¿sí?
Generalmente a las bacterias les gusta una temperatura ambiente, así como a nosotros nos gusta 25 grados, de 25 a 28 grados, ¿no? Máximo. Hasta 30 quizá, y ya está ahí, ¿no? Estamos, pues, estamos tranquilos y estamos en buen estado, pero ya cuando empieza a bajar la temperatura o empieza a subir, pues hay afectaciones. ¿Por qué? Porque afecta las reacciones químicas, velocidades de reacción, uso del agua, vida acuática, o sea, todas esas cosas o todos esos factores afecta la temperatura. La temperatura óptima de vida bacteriana, que es lo que les decía, 25 grados a 35 grados Celsius, ¿sí? La detención de los procesos aerobios y nitrificación se lleva a cabo a los 50 grados Celsius y la detención de producción de metano a 15 grados Celsius, ¿sí? O detención de procesos nitrificantes, pues es a los 5 grados, ¿no? Entonces, dependiendo qué proceso esté involucrado en su tratamiento de aguas, pues va a depender de la temperatura adecuada, que generalmente además de que ustedes tengan una temperatura ambiente o se tenga una temperatura ambiente X, pues a la hora de que se empieza a generar o empieza a haber reacciones químicas, pues puede ser una reacción endotérmica o exotérmica, ¿sí? Que son las exotérmicas, son las que generan calor, ¿sí? A la hora de generarse la reacción y puede haber un calentamiento propia de la reacción, ¿no? Como tal. Cuando son endotérmicas, pues son las que requieren calor para llevarse a cabo, ¿no? Entonces, en algunas situaciones tendrá que haber calor para que se lleven a cabo esas reacciones químicas que se tienen que llevar para el tratamiento de esa agua y en algunas situaciones habrá que se genere la temperatura o que aumente la temperatura por esa reacción química que se está llevando a cabo a temperatura ambiente, ¿no? Tenemos otra que es la conductividad, ¿sí? Que es la capacidad de una solución para conducir la corriente eléctrica. Y se utiliza un indicador, ¿sí? Indicador de la concentración de sólidos disueltos totales también. Fíjense bien, generalmente se tiene un aparatito que mide la concentración de sólidos disueltos totales y también a su vez mide la conductividad eléctrica y también en algunos casos el pH, ¿sí? Entonces, cuando se tienen sólidos suspendidos, ¿sí? Sólidos suspendidos, no sólidos disueltos, sólidos suspendidos y también algunos sólidos disueltos presentes en mayor concentración, la conductividad eléctrica va a ser mayor, ¿sí? A menor cantidad de sólidos suspendidos o disueltos en el agua, la conductividad va a ser menor, ¿sí? Entonces es directamente proporcional, ¿sí? A la cantidad, la conductividad es directamente proporcional a la cantidad de sólidos suspendidos en el agua, ¿sí? En particular. Cuando hay muchos sólidos, mucha conductividad. Cuando hay pocos sólidos, poca conductividad. Incluso cuando no hay nada de sólidos, o sea, que digan ustedes, ya vi la cantidad, ya medí la cantidad de sólidos, ya medí la cantidad de sólidos disueltos totales, la cantidad de sólidos suspendidos y me da 0. Entonces la conductividad por ende debe de dar 0. Sí, más adelante lo vamos a ver en el laboratorio. Esperemos. Pero eso sería ¿Dudas? un agua como... ¿Mandé? Eso sería como un agua destilada, ¿no? Exactamente. Sí, tiene usted Este, toda la razón. ¿Jade? sí. Ok. Porque, por ejemplo, yo compré un pHímetro y un TDS, creo que se llama. TDS. TSD. TDS es sólidos disueltos, no, perdón, es un TDS es sólidos disueltos totales. Entonces había comprado, bueno, no los he usado, es que se supone que iba a ser California. Y entonces tenía que comprarme mi pHímetro y mi TDS para ver la Oiga, cantidad. ¿y de qué marca los compró? No me acuerdo, pero me acuerdo que eran como baratos. Entonces ¿Sí? eran como 200, 300 pesos.
Ok, Son de los portátiles. sí, pero es que hay portátiles buenos y portátiles, pues digamos que más baratitos. Y por ejemplo, si ustedes quieren dedicarse a algo en particular en donde tengan que utilizar ese tipo de instrumentos, compren HANA, ¿sí? Son más caros, pero son más certeros porque de verdad que yo he visto muchísimos medidores de este tipo de elementos, como es sólidos disueltos totales, pH y conductividad eléctrica, que es así como los que te venden mayormente en plumas, ¿sí? Son medidores pluma, y he leído muchísimas críticas de los baratos, que no dan certeza, que dan mediciones incorrectas, que se echan a perder rápido, o sea, muchas cosas, ¿no? Mientras que HANA sí es más caro, pero es seguridad en cuanto a sus mediciones. Por ejemplo, uno así como les dije que mide sólidos disueltos, conductividad y pH, anda como en 1,500 pesos, por ejemplo. Mientras que de los más baratos andan en 300, ¿no? 300, 400 pesos, cuánto mucho. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien, tenemos características químicas ahora, ¿sí? Tenemos constituyentes orgánicos presentes en el agua que pueden ser proteínas, grasas, aceites y carbohidratos, ¿sí? Para proteínas hay que utilizar el método de Kendall, así se llama, para poder detectar concentraciones de proteínas. Para grasas y aceites hay que utilizar un método especificado en en las normas nacionales mexicanas para poder detectar concentraciones de grasas y aceites y carbohidratos, ¿sí? Por otro lado, en carbohidratos en particular, no sé qué método se utiliza, nunca los hemos determinado, pero debe de haber un método específico. ¿Para qué les voy a mentir? Nunca lo hemos utilizado y es difícil que queramos detectar carbohidratos en particular, ¿no? Como tal. Entonces, tenemos por otro lado constituyentes orgánicos, que son elementos individuales como el carbono, el cloro, el hierro, el cromo, el zinc, etcétera, entre todos. Y compuestos, ¿no? Como ese es óxido nítrico. Y esta es ácido, no es ácido sulfúrico, es Ay, no me acuerdo. Ese es óxido nítrico el primero, pero ahorita les digo el segundo. No les quiero mentir. A ver, es el sulfato como tal. Es el ion sulfato, sí, como tal. Y el ion nitrato, este de acá. Entonces tenemos por otro lado pH, que es el intervalo de la existencia de vida biológica, ¿sí? El intervalo de la existencia de vida biológica se da entre 5 y 9, ¿sí? En un pH entre 5 y 9. Pero bueno, sabemos que nosotros, así como nos aventamos nuestras gaseosas, nuestras bebidas y nuestras aguas de Jamaica, que tiene un pH entre 4,5 y 5, el agua de limón más o menos también, y las bebidas carbonatadas, pues también, pues resulta que le damos en toda la torre a nuestra flora bacteriana, ¿no? Con esos pHs más bajos, ¿no? Entonces, algo muy básico que nos podamos tomar, pues en realidad no, siempre y cuando, pues si tenemos un problema de acidez estomacal, pues sí nos aventamos unas sales de aluminio, y esas sales de aluminio se andan como por 9 más o menos, ¿no? Y eso ayuda a controlar la acidez, ¿sí? A normalizar el pH, ¿ok? Entonces tenemos por otro lado parámetros importantes para el tratamiento, ¿sí? Y esto es
que la medición del pH se hace con un pHímetro, ¿sí? El pH es uno de los parámetros más importantes para el tratamiento porque a ciertos pHs funcionan mejor o son más eficientes, por ejemplo, los coagulantes químicos, ¿sí? Por ejemplo, los coagulantes químicos y los coagulantes biológicos, cualquier coagulante a cierto pH tiene mejor funcionamiento que a otros pHs, ¿no? Por ejemplo, si el pH que da o que brinda al agua o qué es lo que mide en el agua, pues es la cantidad de iones hidroxilo o de iones o de cationes, ¿no? Hidrógeno, ¿sí? Presentes en el agua. Entonces, a mayor cantidad de cationes, pues quiere decir que es más ácida y a mayor cantidad de iones hidroxilo, pues es más básica, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta más o menos. Y también eso va a colaborar, ¿sí? A la carga de las partículas que estén presentes, ¿sí? A cierto pH van a tener una carga y a otro pH, un pH ácido va a coexistir la carga positiva, mientras que a un pH más básico va a coexistir la carga negativa, ¿ok? Entonces, y sabemos que los coagulantes trabajan con cargas, ¿no? También eso se los expliqué en la presentación de coagulantes, ¿ok? Entonces tenemos por otro lado, dentro de las características químicas, pues el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es esencial, ya que se utiliza para el proceso de eutrofización, ¿sí? Del agua. En aguas residuales existe o podría haber nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos y nitrógeno orgánico, todos estos medibles, ¿eh? O sea, si ustedes quieren decir, voy a ver o quiero saber la concentración de nitrógeno amoniacal, la concentración de nitritos, la concentración de nitratos y la concentración de nitrógeno orgánico. Por otro lado, tenemos el nitrógeno amoniacal, sí, que tiene que ver con el ion amonio, sí, que tiene un pH menor a 9.3, y el amoníaco, sí, en particular, que es el que confiere el olor tan fuerte e irritante, que tiene un pH mayor a 9.3, ¿sí? Y su medición de este nitrógeno, pues es mediante métodos colorimétricos, titulación y electrodos, ¿sí? Además de el método de Kendall, que es así como el método más utilizado en los laboratorios, y en nuestro caso sí hay para hacerlo, ¿no? Sí tenemos los elementos necesarios para poder hacerlo. Otro elemento es el fósforo, que es nutriente esencial, ¿sí? Para las aguas. Y las aguas residuales domésticas pueden tener entre 4 y 12 miligramos por litro como elemento fósforo. Y sus formas más comunes es ortofosfatos, polifosfatos, los cuales sufren hidrólisis en las soluciones acuosas y se convierten en ortofosfatos. Hidrólisis quiere decir descomposición, adición de un hidrógeno en su conformación química, y el fósforo orgánico está presente generalmente en aguas industriales. Tenemos la parte de alcalinidad, sí, que neutraliza ácidos, ¿sí? Lo alcalino ayuda a neutralizar ácidos. Puede estar en presencia de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos, ¿sí? En sistemas anaerobios o de nitrificación amortigua los ácidos. Sí, fíjense bien, hay algunas bacterias que pueden generar acidez en el agua. Bacterias en el agua, particularmente que pueden generar acidez, pues ayuda, este tipo de elementos alcalinos, pues ayuda a neutralizar esa acidez, ¿no? Como tal. En nuestro cuerpo hay elementos que pueden generar acidez en nuestro cuerpo, sí, bacterias que pueden generar acidez en nuestro cuerpo, y esas son las bacterias acidolácticas, ¿no? Por ejemplo, que nos las llevamos al cuerpo
con elementos comestibles como o sustancias comestibles como el yogur, ¿no? Que tienen bacterias ácido lácticas, ¿ok? Otras características químicas, pues son otros constituyentes inorgánicos como el azufre, como ion sulfato en aguas de abastecimiento y residuales, sulfatos que se reducen biológicamente a sulfuros, ¿sí? Y es cuando empieza a oler a huevo podrido, metales, que son todos los elementos todos los organismos que lo requieren, ¿sí? Y también pues cómo llegan los metales pesados al agua, pues también por la parte del subsuelo, ¿no? Muy independientemente de que sea o no un agua residual, pues un agua en particular puede tener este tipo de contaminantes como metales pesados y pues la medición se da mediante absorción atómica, que es la más común, sí, y es la que actualmente se sigue haciendo, plasma acoplado por inducción o colorimetría incluso, y también hay otro método ya más de punta, sí, ya más caro, un poco más caro, que se llama XPS, que es espectrofotometría de rayos X, ¿ok? Y te cuantifica y te dice qué concentración, ¿no? Tiene tu agua o ya sea sólido o líquido, te cuantifica, ¿no? La cantidad de metales pesados. Clases de metales pueden ser disueltos, suspendidos, totales, extraíbles en ácido, sí, o en una solución ácida, ácido mineral en caliente, ¿no? En solución ácido mineral en caliente. Y pues este tipo de metales pues pueden ser el arsénico, el cadmio, el mercurio, el plomo, entre otros, ¿no? Porque hay muchísimos. Pero los más usuales, así, los que generalmente se podrían encontrar en un agua residual, pues son los que ya les mencioné. Y en un agua también, no residual, sí, subterránea, también son los más comunes, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna Ok, hasta ahora. continúo. También se Dígame. que con el método Ay, tiene problemas con su conexión. Yo tengo una duda, doctora. Dígame. ¿Puedo? Sí. El método que dijo que es el Kender, es el igual al Winkel, la técnica para medir el óxido disuelto? ¿O ese es otro? No, ese es otro. Ah, El ya. Kendall se utiliza únicamente para medir proteínas, sí, que las proteínas también tienen nitrógeno, sí, en su composición química, tienen nitrógeno y se utiliza para medir nitrógeno en total, o sea, ¿Y, nitrógeno total. y Ujú. ese cómo va de la mano con lo que acaba de decir del pH? No, no va de la mano. Es que dentro de uno de los ejercicios de laboratorio, Ajá, donde íbamos a sacarlo de la turbidez, ajá. venía una parte donde hablaban sobre ese método para medir el oxígeno disuelto en estructuras de agua dulce. Y es lo que no entendí, porque iba también pegado a lo que es el pKa, que es para revisar el número de muestras, que tan débil o fuerte es un ácido, Ácido. ajá, con un ácido, y que tendría un pK menor. Ajá. Ah, es lo que yo no entendí, porque manejaban que era un logaritmo negativo, ¿no? Base 10, y Sí. de ahí ya no entendí, porque manejaban un pH es igual a un pKa más un ácido entre es que es un HA, pero no me acuerdo cómo le decían ellos. Era una ecuación de Henderson o Hertzsprung, pero ya no Ajá. entendí cómo era, bueno, cómo se utilizaba todo eso. Es que es que ya es que esa parte ya es así como muy Ah, química. perdón, Es para perdón. las reacciones químicas, es para medir el pKa, lo que usted dijo, es para medir la velocidad de las reacciones químicas.
Ah, ya. Es que bueno, todo Sí, eso lo apunté como tenía ajá. dudas. No, pero disculpen. No, no Gracias. se preocupe, no se preocupe, pero cuando tengan dudas así particulares, mándenme al correo o me dicen cuando yo les... es que usted no estuvo ya me acordé que usted no estuvo la semana pasada, que les di así como una clase express porque iba a tener junta y la verdad es que les pedí que hoy nos viéramos porque ahorita estamos con los preexámenes de los que ya se van a graduar y empezamos y arrancamos desde la semana pasada y hasta ahorita. Mañana es el último que yo tengo en particular y la verdad es que ya no veo la hora en terminar porque como no podíamos sacar trabajo porque estábamos con las manos atadas por el paro, pues nos dejaron tantito y estamos aprovechando y eso es lo que nos está retrasando. Dije, bueno, la ventaja es que yo con ellos ya adelanté un poco, que si no estuviera ya bastante preocupada, porque no sé si ustedes saben, pero ya les dijeron cuándo termina el ciclo escolar o todavía no. Dijeron que a finales de enero o a principios de febrero, ¿no? Sí, a principios de febrero. Me parece que es el 3 de febrero. A ver qué termina. A ver, déjenme ver. Pues, a ver, febrero. Sí, el 3 de febrero, ¿eh? Sí, el 3 de febrero se termina. Ok, pero nos dijeron que ya debemos de tener, creo que como por el 27 las calificaciones de ustedes. ¿Sí? Y luego se vienen las vacaciones. Entonces, ¿a qué horas, no? O sea, yo con usted no tengo problema porque voy avanzada, pero los demás profesores que no les dieron clases y no hicieron nada, pues ahí está el problema, ¿no? Ahorita estoy atrasada con ustedes, con todos los que están tomando seminario 1, porque nada más en el momento que yo tuve tiempo de revisar, nada más había dos avances, ¿sí? Y fueron los que revisé y fueron los que retroalimenté. Ya posteriormente yo iba revisando y no había avance, no había avance y poco a poco comenzaron a ver otra vez, pero ya que yo me empecé a saturar de trabajo, entonces yo espero que ya esta semana quede revisada esa parte porque también tenemos que ir avanzando en esa asignatura, ¿sí? Entonces, sí necesito revisarles para retroalimentarles y continúen trabajando en su parte teórica, ¿no? En su marco teórico. Ok, entonces voy a continuar. Constituyentes orgánicos agregados, sí, es la materia orgánica de las aguas residuales como tal, que son proteínas que constituyen entre 40 y 60% de perdón, entre 40 y 60%, sí, para las proteínas, carbohidratos de 25 a 50%, grasas y aceites de 8 a 12%, y urea, sí, que es un constituyente de la orina, sí, y que puede haber una proporción, eso dependiendo de qué tipo de aguas residuales estamos hablando, ¿no? Análisis, por ejemplo, caracterizar el agua residual o eficiencias de un sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Comportamiento, esto tiene que ver con el comportamiento de las fuentes receptoras y métodos que son los generalmente medidos, ¿sí? Que es la DBO5, la DQO y el carbono orgánico total, ¿no? Aunque esta última no es tan común como lo imaginamos, porque las que sí son de cajón es la de BO y la de QO, ¿no? Como tal. Y tenemos por ahí la demanda bioquímica de oxígeno, bueno, ya lo mencioné, y que sabemos que la demanda bioquímica de oxígeno tenemos que si hay suficiente oxígeno disponible, si la descomposición del desecho continúa hasta que se es consumido completamente el oxígeno. En algunas ocasiones habrá que oxigenar, ¿sí? De alguna forma, y para esto se utilizan métodos mecánicos, ¿sí? Porque digamos que ya se consumió el oxígeno, pero la reacción química todavía falta por terminar, ¿sí? Ahí no ha parado, o ahí no tiene que parar, pues digamos, tiene que dársele ayuda
con sobre todo paletas mecánicas, sí, ya sean sumergidas o superficiales para poder, digamos, estar agitando o haciendo pues el proceso de agitación para poder, o aireación, para poder suministrar el oxígeno como tal, ¿no? O sea, digamos que cuando se tiene un río, por ejemplo, en una fuente de agua o en un cuerpo de agua como un río, pues el golpeteo con las piedras, sí, o las cascadas que se forman, pues ayuda muchísimo a la parte de la oxigenación, ahí es donde se es introducido el oxígeno como tal. Sí, entonces tenemos tres actividades que ocurren, que es la oxidación en la demanda bioquímica de oxígeno. Tenemos tres actividades que ocurren, que es la oxidación, sí, que es desecho de oxidación a productos finales y estos generan energías, perdón. Síntesis, que es desecho a tejido celular usando la energía liberada. O sea, primero se lleva a cabo la oxidación, ¿sí? Y genera productos finales que generan energía. Y posteriormente de esa generación de energía, el desecho tejido celular se usa, perdón, en la síntesis, el desecho a tejido celular se realiza usando la energía liberada posterior a la oxidación, ¿no? Al paso anterior. Y posteriormente viene la respiración endógena, que es cuando se acaba la materia orgánica, ¿sí? Las nuevas células consumen su propio tejido celular para obtener energía, ¿sí? Entonces llega el punto en donde si ya no hay microorganismos, ¿sí? Comienzan a consumir su propia energía perdón, su propio tejido para obtener energía. Y aquí es donde se suministra cultivo fresco, ¿sí? Que es lo que en algún momento por ahí se tiene, sí, del agua cruda que va entrando y que se va separando, se genera el proceso de precipitación mediante ayuda química o biológica para poder generar la coagulación y ese material rico que precipita, que también tiene microorganismos, es rico en microorganismos, pues también se puede inyectar a esta parte, sí, a esta parte, a esta actividad o a esta etapa para poder continuar, ¿no? Con la respiración endógena en este caso, ¿ok? Y que las bacterias sigan transformando, ¿sí? Sigan transformando la materia orgánica en energía como tal, ¿ok? Tenemos por otro lado la demanda bioquímica de oxígeno, bueno, sigue, es lo mismo, la demanda bioquímica de oxígeno, que son, fíjense bien, los desechos orgánicos, que es el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y azufre, ¿sí? Y el tejido celular que comprende esta estructura química o esta fórmula química y tenemos reacciones que se llevan a cabo, químicas, ¿no? Que es la oxidación, que son todos estos elementos más oxígeno y las bacterias presentes y se obtiene dióxido de carbono, que sabemos que es un gas, agua y ¿qué es esto, chicos? ¿Alguien? Me atrevo a preguntar. ¿Es Ajá, amoníaco? Amoníaco. sí, es amoníaco, exactamente. Y me atreví a preguntarles por qué es amonio como tal, pero por ahí va. Me atreví a preguntarles porque se los he estado mencionando, ¿no? Entonces, ok. Entonces tenemos en la parte de la síntesis, tenemos que esta misma materia orgánica, sí presente más oxígeno, más bacterias, más la energía producida en la anterior oxidación, pues se obtiene tejido celular, sí, que es lo que tenemos aquí. Y posteriormente, con ese tejido celular, sí, se lleva la respiración endógena, que es tejido celular, sigue habiendo pues necesidad de oxígeno
y se genera pues dióxido de carbono, ¿sí? Se genera dióxido de carbono, agua y nitratos, ¿sí? Amonios, perdón, amonios o amoníaco, ¿ok? ¿Dudas? Si se dan cuenta, es pura reacción química, ¿ok? Me decía una alumna, maestra, es que yo creí que en esto no iba a haber mucha química. Le dije, bueno, pues entonces, ¿qué esperabas ver? Si es tratamiento de aguas, ¿sí? Y aquí aquí hay mucho en juego de elementos, sobre todo elementos orgánicos, ¿sí? Que combinados con otras cosas o con otros elementos, pues se llevan reacciones químicas a cabo, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos, bueno, seguimos teniendo la demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? Y tenemos sus limitaciones, que es periodo de 5 días, consumo de oxígeno, se va midiendo la cantidad o la generación o la demanda bioquímica de oxígeno día con día, ¿no? Al fin, hasta llegar al final, ¿sí? Entonces al final tenemos un consumo de oxígeno y todo esto está dependiendo también lo que les decía en función a si tienen por ahí algún suministro adicional o algo mecánico que ayude a que este oxígeno se esté inyectando, ¿no? Para que el trabajo de las bacterias continúe. Tenemos por aquí la demanda adicional, que es lo que les decía, de oxígeno para la oxidación del amonio a nitrato, que es la demanda nitrogenada de oxígeno, ¿sí? Y las reacciones del proceso de nitrificación son las siguientes. Conversión del amonio a nitrito, que son nitrosomas. Conversión de nitrito a nitrato, que eso lo lleva a cabo las nitrobacterias, lo anterior los nitrosomas. Y esta demanda ocurre de 5 a 8 días después de haber iniciado la prueba de DBO. Y ojo, esto es si hay muchos nitrificantes, porque si no los hay, pues ¿de dónde? ¿Sí? No va a haber manera que se lleve a cabo. Por otro lado, ahora sí, por otro lado, tenemos a la demanda química de oxígeno, ¿sí? La demanda biológica de oxígeno o bioquímica de oxígeno, a diferencia de la química de oxígeno, pues aquella, si se dan cuenta, únicamente involucra elementos orgánicos, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y azufre, nada más. Mientras que la demanda química de oxígeno, pues involucra todo a su paso, todo, orgánico, inorgánico, hasta metales, ¿sí? Entonces, la demanda bioquímica de oxígeno, si hay suficiente oxígeno disponible, obviamente la descomposición del desecho continúa hasta que sea consumido. 3 actividades ocurren: oxidación, ¿sí? Igual también, oxidación, síntesis y respiración endógena. Sí, tenemos la oxidación, que es el desecho oxidable a productos finales, los cuales generan energía, ¿sí? Es muy parecida a la demanda bioquímica de oxígeno, nada más que aquí no involucra únicamente los elementos que ya les mencioné, sino también muchos otros más. Posteriormente, síntesis, tenemos la síntesis, que es desecho a tejido celular usando energía liberada en el anterior proceso, ¿no? Oxidación. Y la respiración, cuando se acaba la materia orgánica o la materia en general, las nuevas células consumen su propio tejido celular para obtener energía. En pocas palabras, a ver, ¿qué? A ver, más bien me regresé, ya no me regresé, ¿eh? Y nadie me dice nada. ¿Qué les pasa? ¿Están durmiendo? ¿Sí están ahí todos? Sí, ¿Y por qué no me dicen? ¿Qué les pasa? Estoy leyendo lo mismo. Fíjense bien. Aquí, en la demanda química de oxígeno, ¿sí? Es lo que les decía, mide materia orgánica de las aguas residuales, susceptible a ser oxidado
químicamente. Se oxidan sustancias orgánicas difíciles de oxidar biológicamente, como la lignina. Hay sustancias inorgánicas que se oxidan, que es lo que les decía a grandes rasgos. Hay algunas sustancias que pueden ser tóxicas para los microorganismos, pero también pueden pasar por un proceso de oxidación. Y a diferencia de la bioquímica de oxígeno se realiza únicamente en 3 horas, mientras que la bioquímica de oxígeno se realiza en 5 días, ¿no? Entonces, si ustedes quieren una evaluación rápida, ¿sí? De cómo está su agua en cuanto a una demanda de oxígeno, pues la demanda química de oxígeno es la más pertinente, para mi parecer. Todos los trabajos que yo he realizado de investigación, sinceramente no me meto con demanda bioquímica de oxígeno, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Prefiero 1000 veces la demanda química de oxígeno porque toma en general todo, ¿sí? O sea, oxida todo. Mientras que la demanda bioquímica de oxígeno oxida únicamente lo antes mencionado. Tenemos otro parámetro que se mide, que es la DBO5 sobre la DQO. Cuando ustedes ya midieron su DBO5, ya tienen un parámetro y ya tienen su DQO medida, tienen un parámetro, se divide la demanda bioquímica de oxígeno entre la demanda química de oxígeno y se obtienen parámetros también. Tenemos que entre 0.3 y 0.8 tenemos un agua residual, ¿sí? Doméstica, agua residual doméstica. Entre mayor a 0.5 quiere decir que requiere un tratamiento biológico y menor a 0.3 quiere decir que tiene constituyentes tóxicos o necesita aclimatación, ¿sí? Este parámetro a veces se lo van a encontrar en algunos artículos de investigación, algunos libros, y ya más o menos ustedes van a saber de lo que se trata, ¿sí? Entonces es como un parámetro adicional que te ayuda a medir o a evaluar qué tipo de agua tienes o, sí, en particular qué tipo de agua tienes, porque por ejemplo, aquí, sí, entre 0.3 y 0.8 podría decir que es un agua residual doméstica y menor a 0.3, pues puedes pensar que tiene componentes constituyentes tóxicos y puedes decir que quizá sea un agua proveniente de la industria, ¿no? Principalmente. ¿Dudas? Doctora, entonces, por ejemplo, si da 0.4 también es constituyentes tóxicos Si es menor a o 0.3, tratamiento biológico. si es mayor a 0.5, podría decirse que se necesita tratamiento biológico y esos generalmente son provenientes de aguas residuales domésticas, ¿sí? Y menores a 0.3, ¿sí? Pues hay constituyentes tóxicos presentes y sí podría ser proveniente de la industria, puede ser la industria papelera, puede ser que utilicen constituyentes tóxicos, incluyendo la industria metalúrgica, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas industrias, industria química inclusive que podría generar ese tipo de componentes. Ok. ¿Ok? O sea, pero por ejemplo, si da, sí, si da 0.5 en adelante, ahora hacia Ajá. arriba, le damos un tratamiento biológico. Sí, requiere un tratamiento biológico. ¿Qué es un tratamiento biológico? ¿Qué podría ser un tratamiento biológico? Pues, por ejemplo, yo he escuchado que las mismas aguas residuales tienen, por medio de los residuos que nosotros mismos dejamos, las Ajá. bacterias pueden actuar por sí mismas para eliminar ciertos desechos. Exacto. Sí, tiene razón, tiene toda la razón. Miren, hay una alumna del doctor Meléndez y yo los invito a ir a esa tesis, a ese grado, porque ella lo que hizo es su alumna Perla, se llama Perla, no me acuerdo cómo se apellida, me acuerdo mucho de su nombre, pero no de su apellido. Ella ya se va a titular y ella aisló microorganismos, ¿sí? De las aguas residuales
¿sí? Y los hizo, los multiplicó, digámoslo así, los multiplicó, los alimentó, vio cuáles eran sus factores como temperatura, luz, ideales para que ellos pudieran trabajar y pudieran descomponer o oxidar la materia orgánica presente en un agua residual y realizó un consorcio, un consorcio con algas, con microalgas, ¿sí? O sea, le metió microalgas y además esas bacterias aisladas, ¿sí? O esos microorganismos aislados. Y obtuvo muy buenos resultados, ¿sí? Para el tratamiento. Entonces, así como generalmente nos venden los microorganismos, por ejemplo, ¿qué les puedo yo decir? Inactivos para poder nosotros hacer el pan, por ejemplo, que la levadura, que es un microorganismo inactivo y que se activa con agua a temperatura, pues unos 30 grados, ¿no? 35 grados con agua tibia o caliente para poder generar pues el proceso de, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, chicos, para poder hacer pan, ¿no? En pocas palabras. Entonces, hay microorganismos, muchos microorganismos que se pueden también inactivar, ¿sí? Y comercializar. Y a la hora de que ustedes los necesiten, en este caso para tratamiento de aguas o para alguna bebida, ¿sí? Ácido láctica, por ejemplo, como el Yakult. Yo les estoy dando ejemplos, pues, de la vida diaria que ustedes consumen los productos y ni cuenta, ni nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que traen o qué es lo que hay detrás de ellos? Los yogurts también tienen ese tipo de bacterias y esos microorganismos sí que complementan ese alimento o en este caso para poder hacer un tratamiento biológico, pues también se pueden adquirir, ¿sí? Porque se pueden poner a dormir, pues, los microorganismos y activar, ¿sí? En el momento que ustedes lo requieran. Ujú. Fuiste tú, ¿verdad, Jesús? Que me contestó. Sí, sí, doctora. Ok, Pero también le iba a preguntar, a ver. por ejemplo, es que no veo en dónde colocar el punto 4. Si en determinado momento, digo, es una pregunta quizás muy absurda, pero No, pero el punto 4 ya estaría dentro de las aguas residuales domésticas. Ujú. Y que yo pensé que generalmente, era, o sea, yo pensé que ese primer punto nada más clasificaba así, pero los otros de abajo clasificaban los métodos. no en realidad, pero Ah, el ok. punto 4 ya estaría dentro de las aguas residuales domésticas, ¿sí? Sí, Entonces, las aguas residuales domésticas también, cuando son residuales domésticas únicamente grises, requieren un tratamiento y cuando son todas mezcladas con aguas residuales negras, pues requieren un tratamiento biológico. ¿Por qué? Porque hay materia orgánica ya involucrada ahí, ¿no? Como heces fecales, urea y todos esos desechos, ¿no? sí, Humanos. Ujú. sí, gracias, ya le entendí. Ok, Gracias. ok, gracias. Continúo con las características químicas que son grasas y aceites. Sí, tenemos que líquidos a temperatura ambiente son los aceites, ¿sí? Y sólidos a temperatura ambiente son grasas, de forma natural, ¿eh? Y también tenemos ésteres compuestos de ácidos grasos como alcohol y glicerol. Sí, que esos están presentes o pueden estar presentes en el agua y dirán ustedes, ¿y cómo es que llegan ahí? Pues de muchas formas, ¿no? O sea, principalmente nosotros, fíjense bien, de un agua residual doméstica, pues muy fácil. De la tarja, todo lo que avientan a la tarja y por muy mínimo que sea, si su sartén tiene un poco de aceite, pues ya se va al agua, ¿no? Y pues en determinado caso y muy mal hecho, pues que ustedes avienten el agua que digan ustedes, me voy a hacer unos churros, ¿sí? Que necesitan por lo menos medio litro de aceite y estoy poquiteándole, pero necesitan por lo menos medio litro de aceite y que no se consume todo el aceite y que ustedes, lo voy a aventar a la tarja, total, no pasa nada, ¿no? Pero el detalle es que contamina muchísimo agua.
muchísima agua. 1 litro de aceite puede contaminar miles de litros cúbicos de agua. Sí, 1 solo litro de aceite. Entonces es un problema que desafortunadamente y culturalmente no nos enseña nadie, ni siquiera en las escuelas, decir no avientes el aceite a la tarja, ¿no? Los youtubers, sí, o gente en internet te anda diciendo que es consciente o que sabe del tema, te anda diciendo no avientes el aceite a la tarja, ¿no? Mejor ponlo en un frasco, ponlo en un frasco y dáselo así al repartidor de basura, ¿no? Al que te recoge la basura. El detalle es que si el que te recoge la basura no está instruido de qué hacer con ese aceite, ¿qué creen que va a pasar? O sea, lo va a aventar al montón de basura, va a ir a dar al basurero y ahí se va a quedar, ¿no? En determinado tiempo el recipiente se va a comenzar a desbaratar y ese aceite va a comenzar a permear a al subsuelo, ¿no? Y puede llegar a los mantos freáticos o a las aguas residuales subterráneas, ¿no? Entonces, ahí no acabó el problema. Sí, el detalle es que ustedes o nosotros debemos de recolectar ese aceite una de dos. Tengo una amiga que yo no sabía qué hacer con ese, o sea, yo no sabía qué hacer con ese aceite. Y yo dije, la voy a recolectar y ya cuando tenga un montón de aceite, voy a buscar un centro de acopio para aceite, porque aquí en la ciudad lo hay muchos, porque ese aceite se utiliza para la creación de biocombustible, ¿sí? Que es ¿alguien se acuerda? ¿Qué tipo de combustible se crea con ese tipo de aceite? ¿Con aceites y grasas? ¿Biodiesel? El biodiesel. Sí, que en algunos países los automotores ya están, pues, ajustados o acondicionados para utilizar biodiesel como, se me fue la palabra, como energía, ¿no? Para generar su energía. Entonces, eh, esa es una, ¿no? Que se utiliza para este tipo de aceites. Pero ¿qué creen también que se puede hacer? Se pueden hacer jabones, sí, jabones. Estos aceites son muy fáciles de purificar, o sea, de quitar todo lo que pudiera tener de residuos de comida, sí. Se le hace un filtrado sencillo, lo pueden hacer ustedes en su casa. Y tengo una amiga que le gusta mucho la cocina, al igual que a mí, y como que es así como muy curiosilla ella. Entonces, un día empezó a publicar en su historia del Facebook cómo hacer jabones con aceites reciclados, ¿sí? De cocina. Entonces empezó y dio la receta y todo, y desafortunadamente no lo puso en su historia porque cuando cambias de historia, en automático se borra la historia anterior. Entonces, o si la quieres borrar, la borras, ¿no? Pero muchas amigas de ella también le dijeron, oye, sube por favor lo de los jabones y todo, porque ella sacó sus jabones y sacó una buena cantidad de jabón que parecía como jabonzote, ¿sí? El jabonzote, y lo utilizaba para lavar, ¿sí? Su ropa. Entonces está increíble. A mí me encantó eso, a mí me encantó eso porque es una utilidad más a las grasas. Pero ¿qué creen? Que yo no tengo tanto tiempo, ¿sí? O sea, sí me gusta la cocina y todo, pero no tengo tanto tiempo para ser tan curiosa como ella. Y yo lo que hago mejor es almacenarlo y estoy tratando de almacenar lo más que pueda para poder llevarlo a un centro de acopio que ya localicé aquí mismo en Azcapotzalco y porque se me hace más fácil eso, la verdad. O sea, no tengo tiempo para estar haciendo jabones. Pues está súper, ¿no? Está súper. Y también tenemos pues los ésteres, ¿no? De ácidos y grasas, alcohol y glicerol. Y también por otro lado, pues cómo llega la grasa o el aceite al agua. En nuestra casa ya más o menos les dije cómo, ¿no? A nivel doméstico, pero a nivel industrial, pues derrames, ¿no? Derrames de petróleo, derrames que nosotros nos hemos enterado de los derrames de petróleo y qué impacto tan grande
causa en el ecosistema, ¿no? ¿Qué impacto tan grande causa en el ecosistema? Y sí hay forma de removerlos, pero es un gran trabajo para hacerlo. ¿Y qué prefieren? Pues no hacerlo. Y muere muchísima fauna y flora, ¿no? En ese problema. Pero sí debería de haber una ley de que si alguien o un barco, no sé, un barco, o una empresa derrama petróleo accidentalmente, se debe encargar de removerlo, ¿sí? De alguna forma removerlo. Entonces se me imagina que se puede aspirar en la superficie, así como tenemos aspiradoras para aspirar las albercas, ¿sí? Y eliminar elementos indeseables en las albercas, pues también debe de haber aspiradoras para poder aspirar ese tipo de elementos y se tendría que hacer cargo y responsable la empresa, ¿no? Pero desafortunadamente no lo hacen. Sí, entonces tenemos otros elementos conocidos como tensoactivos. Sí, estos tensoactivos están involucrados o están contenidos en los jabones, ¿sí? En los jabones, sobre todo jabones en polvo, ¿sí? Jabones en polvo y jabones líquidos también. Son agentes que tienen actividad superficial. Los tensoactivos no solamente están involucrados en los jabones, chicos, también están involucrados en muchos alimentos, ¿sí? Los tensoactivos generalmente se utilizan para evitar separaciones de fases. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya separación entre una fase líquida con una fase oleosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, qué les puedo poner de ejemplo que se coman a diario ustedes? Pues la mayonesa tiene un tensoactivo. La mayonesa es aceite en agua. ¿Sí? No. Es agua en aceite, ¿sí? Cuando se dice agua en aceite, quiere decir que la mayor proporción es grasa y la menor proporción es agua, ¿sí? Cuando es aceite en agua, generalmente es mayor proporción la fase de agua en comparación con la de aceite. La que tenemos nosotros de la mayonesa es agua en aceite, ¿sí? Y para que no haya una separación de fases, se le integra un tensoactivo comestible, ¿sí? En este caso, para los jabones, por ejemplo, cuando se va a hacer el jabón en polvo, todos los elementos están líquidos, pero sabemos que debe de haber un elemento que sea compatible con la grasa, ¿sí? Con la grasa o con la suciedad, ¿sí? Con la suciedad de la ropa o de las manos o lo que sea. Generalmente esa suciedad tiene una polaridad que es afín a las grasas, ¿sí? Entonces tiene que haber una parte grasa que sea afín con las grasas y que pueda arrastrar las grasas o arrancar las grasas y otra parte con la fase acuosa. Entonces hagan de cuenta que para hacerlo en polvo, se mezclan estas dos partes con un medio mecánico y se le agrega un agente que pueda encapsular eso para que a la hora de que nosotros lo tomemos, bueno, y que sea afín al agua para que se pueda disolver, cuando nosotros lo tomemos en nuestras manos y lo sumerjamos en el agua, se disuelva. ¿Sí? Y haga la interacción necesaria con la suciedad, con las grasas o con lo que haya ahí en la ropa, hablando de ropa o hablando inclusive de nuestra persona, ¿no? O sea, porque finalmente todo lo que nosotros removemos de la piel contiene grasa, ¿sí? Porque nuestra piel como tal contiene ceras o grasas naturales. Entonces nosotros a la hora de querer remover esa suciedad, pues tiene que haber una interacción con agentes que sean capaces de remover eso, ¿no? Entonces los tensoactivos se utilizan precisamente para unir esas dos fases, ¿sí? Y que lleguen a donde tienen que llegar
de forma correcta para que hagan bien su trabajo, ¿no? En pocas palabras. Tenemos moléculas orgánicas grandes compuestas de un grupo hidrofílico y uno hidrofóbico, que es lo que les decía. Unos que son afín a los aceites y otros que son afín al agua como tal. En las aguas residuales provienen de descargas de detergentes, lavanderías industriales, etcétera. Causan aparición de espumas, es lo más común. Y la medición, pues hay un cambio de color en la muestra estándar añadiendo azul de metileno. El azul de metileno es un polvito porque se utiliza, cuando ustedes compran azul de metileno puro en una casa química, viene el azul en una presentación de polvo, ¿sí? Ese azul de metileno se utiliza para los acuarios, para darle esa tonalidad azul al agua, ¿sí? Es inofensivo para los microorganismos, para los seres acuáticos, ¿sí? Que habitan en ese entorno y también se utiliza precisamente para poder obtener la concentración de sustancias activas al azul de metileno, ¿sí? Que así es como les llamamos a los tensoactivos, sustancias activas al azul de metileno. Y es una característica de calidad del agua que nosotros tenemos que hacer si nuestra agua contiene o digamos que sospechamos que hay cantidad de detergentes altos, ¿no? Como las aguas residuales domésticas en particular. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, Yo, doctora, rápido, a ver, una dígame, pregunta. dígame. Era acerca del el reciclado del, bueno, ¿cómo se dice? Pues sí, el reciclado del aceite, el aceite Ajá. de uso común. ¿Es en cualquier recipiente o tiene que ser en algo en específico? No, es en cualquier recipiente, puede ser de plástico o de vidrio, no importa. Ujú. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Permítanme tantito, voy a contestar porque estamos queriendo medir unas tesis en Turnitin, pero no funciona, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa y muy hoy que se necesitan, no funciona. Ya pasó en algunas ocasiones. No sé si se satura, no sé, pero no funciona. Ok, entonces continúo. No sé, cuando los tengo ustedes presentes, que no los veo, así como el Espíritu Santo, no los puedo ver, pero sé que están aquí, ¿sí? Pero como que me acuerdo de más cosas, como que que con los tutoriales, no saco tantas cosas como aquí. Saco lo básico. Les explico lo básico, pero no tantas cosas como aquí, porque hasta siento que voy lento. Pero está bien, no importa. Tenemos a ver, déjenme ver, los tensoactivos, ¿ok? Importancia, pues causan enfermedades, descomposición y estabilización, ¿sí? Los microorganismos presentes en el agua, superficiales y subterráneas, también tenemos presentes microorganismos en el agua, sí, como tal, y sabemos ya los métodos más eficientes para poder eliminar este tipo de microorganismos presentes. Tenemos bacterias, hongos, algas, protozoos, plantas y animales vivos, además de virus. Sí, clasificación pueden ser eucariotas, eubacterias y arqueobacterias, ¿sí? Las eucariotas tienen un núcleo recubierto, varias moléculas de ADN, mientras que las procariotas son bacterias y arqueobacterias, ¿sí? La fuente de carbono la brindan los animales o los microorganismos
heterótrofos, que requieren carbón orgánico, y autótrofos, que son carbón, que tienen o están compuestos por carbón celular que se deriva del dióxido de carbono. Y sus requerimientos de oxígeno, pues dependiendo, ¿no? Si son aerobios obligados, anaerobios facultativos, anaerobios aerotolerantes y anaerobios obligados como tal, que ya no, anaerobios obligados y aerobios obligados, ¿no? O sea, son los que requieren oxígeno. Requerimientos ambientales, sí, por la temperatura, por ejemplo, por temperatura sería cicrofílicas, sí, que va de -10 a 20 grados Celsius, mesofílicas, que va de 10 a 50 grados Celsius, termofílicas, que va de 40 a 70 grados centígrados, e hipertermofílicas, que va de 70 a 95 grados centígrados, y estas son súper, súper, súper raras, por suerte, porque pues sabemos que el agua, pasando los 95 grados centígrados, pues igual ya no sobrevive absolutamente nada. Y podrían decir, no, es que yo no voy a tomar del agua ni siquiera hervida porque no pasó por un tratamiento de purificación adecuada. No hay problema, se toman lo que hay ahí, lo que queda de estos microorganismos, pues puros cadáveres. Sí, no hay problema, se lo toman y no pasa nada, ¿no? Igual con los microorganismos que están presentes en las carnes, y una carne no está bien cocida, pues sí podría causarles problemas, ¿no? En el estómago, comparada con una que sí está bien cocida y que a lo mejor podría haber tenido ahí algún microorganismo, parásito, pero pues nada más están comiendo pues el cadáver, no se están comiendo el parásito como tal crudo. Por eso es muy importante aplicar calor a el agua para poder tomarla, sí, como decía su compañera Jade en Supervivencia, que yo también soy súper fan de ese programa, que pues en numerosas ocasiones he visto que por falta de fuego o de algún implemento de cocina o alguna cacerola, pues se animan a tomarse el agua si les va mal, ¿sí? Entonces, tenemos que el pH óptimo para el crecimiento bacteriano es entre 6.5 y 7.5, ¿ok? De pH. ¿Dudas? Ya casi terminamos, es que ya me estoy cansando, chicos. Desde las 12:30 no he parado, y es que tuve preexamen y sí, uno de mis alumnos que ya se va a graduar, que yo dirijo, y la verdad es que sí, siempre se tiene esa constante, a pesar que yo no era la que era, yo no soy la que va a presentar, pero las críticas hacia él me rebotan a mí, porque yo soy la directora, entonces sí como que es estrés nada más, estrés. Y ya me estoy cansando, pero ya nos faltan 15 minutos. Y ya de aquí, mañana, fíjense bien, mañana yo no sé a qué os voy a terminar mi examen. El examen yo creo que como a las 3:30, porque va a ser un examen largo, es una tesis muy larga. Y a las 4 tengo clase con los de propedéutico de 4 a 6, entonces ya no creo poderles dar clase, voy a terminar muerta, literalmente. Entonces, el jueves tengo que ir a la escuela a firmar. Les informo a los que estoy, a los que soy su consejera. El jueves voy a ir a firmar a las 12:30, ¿sí? Si quieren verme ahí, voy a firmar documentos, y de ahí no sé cuánto tiempo me pueda tardar ahí, sí, en la escuela, que no creo poderles dar clase hasta el siguiente miércoles, ¿sí? Por eso no quise perderme por lo menos 2 horas de clase con ustedes para avanzar, que les repito que no vamos mal, ¿sí? Porque terminando esta presentación, ¿en qué diapositiva vamos? Vamos en la 26, vamos casi a la mitad. Espera, ahorita llegamos a la mitad y le paramos.
terminando esta exposición, ya nada más me quedaría la parte por abordar teóricamente de desalinización de agua. Sí, es una presentación muy rápida, en una clase nos las aventamos. Entonces, hay tiempo, sí hay tiempo, pero no sé ustedes, pero yo, llega diciembre y ya no quiero hacer nada. Pero en este caso, tendremos que hacer mucho por los que todavía los que todavía están en huelga, que yo también doy clase en licenciatura, y ahí sí no podré relajarme y decir, ya es diciembre, ya no quiero hacer nada, y tendré que meterle turbo, ¿no? A eso para poderlo sacar a flote. Pero bueno, no pensaré en eso por ahora. Ok, entonces, fíjense bien, tenemos ya, esa parte ya la vimos. Tenemos el uso de microorganismos indicadores, ¿sí? Los microorganismos indicadores ya se los había mencionado en la parte de microbiología, ¿sí? En la presentación de microbiología, en donde, por ejemplo, se utilizan indicadores para ver coliformes, ¿no? Que fluorescen, ¿sí? Cuando se despega la molécula que se une al coliforme, ¿no? Eso hace que florezca, ¿no? Entonces se hace conteo más fácil, ¿no? O se identifica, ¿no? El coliforme. Tenemos, por ejemplo, que se emplean los organismos coliformes de fácil identificación y presencia abundante. Siempre presentes en el tracto intestinal. Una persona evacúa entre 100,000 y 400,000 millones de bacterias coliformes por día. Imagínense. Y luego, imagínense o sea, eso es para nosotros. Más o menos para los animales es lo mismo, un poco más. Tienen diferente alimentación y tienen diferente flora bacteriana. Imagínense la gente, o sea, de verdad por eso la gente hace lo que quiere, ¿sí? De que deja a sus perros y deja que defequen donde quiera y no alzan sus heces fecales. Y esas heces fecales se solidifican, o bueno, ya están solidificadas, son sólidos, pero se secan por el sol, por la deshidratación, etcétera, comienzan a perder agua y se hacen polvo. ¿Y qué creen? Llega los aires de febrero, ¿sí? Y levanta todos esos polvos, ¿sí? Con heces fecales y millones de bacterias coliformes. Y se van ustedes a los taquitos de los compaches y ahí se avientan sus coliformes fecales. ¿Cómo ven? Por si no han comido, ¿eh? No, no es cierto. Bueno. Ya no. Bueno, entonces tenemos ahí que indicador de posibles presencias también de organismos patógenos los hay, ¿sí? No son tan efectivos, pero para indicar presencia de virus y protozoos también los hay, ¿sí? Y se está analizando el uso de bacteriófagos, sí, como indicadores de virus entéricos, sí, que pueden ser virus que pueden infectar células procariotas, ¿sí? O sea, virus como entéricos, como los virus más potencialmente peligrosos en enfermedades sobre todo enfermedades gastrointestinales, ¿no? Que en algún momento también ya hablé de ellos, y eso fue en la parte de cuando les hablé de el muestreo, me parece que ahí les hablé de algunos virus, ¿ok? Ahora, tenemos microorganismos patógenos también, que son bacterias, parásitos, protozoos, helmintos y virus, ¿sí? Y el método de conteo, pues ya les había hablado de eso en la parte microbiológica. Está muy bien que estemos repasando, que es conteo directo, ¿sí? Cultivo de placa, filtro de membrana y fermentación en tubos múltiples, que toda esa parte, si bien no la hacemos en el laboratorio, únicamente el filtro de membrana o el filtrado de membrana por medio de membrana y conteo directo, sí se puede, sí la hacemos nosotros, cultivo en placa también. Fermentación en tubos múltiples no la hacemos,
pero generalmente lo que hacemos en el laboratorio, o particularmente lo que hacemos en el laboratorio, es conteo de coliformes totales y coliformes fecales, ¿sí? Que es lo que hacemos en el laboratorio nada más, porque para un microorganismo en particular, no. O para nosotros decir, a ver, vamos a ver qué clase de microorganismos tenemos aquí en esta agua residual, tampoco, porque para eso se necesita un cultivo más específico, un medio de cultivo especial y visión por microscopía, o sea, tienes que ver, pues, qué creció en la placa mediante microscopía y no contamos con microscopios, ¿sí? Esa es la realidad, esa es la realidad. Y la verdad es que si se dieron cuenta ustedes ahí en los videos que yo les sugerí que vieran para este tipo eh, de para este tipo de análisis, pues es un análisis arduo, muy meticuloso y muy cuidado, ¿sí? Entonces, cualquier cosa puede contaminar e interferir con sus resultados, así que mejor que lo hagan los expertos. Sí, la verdad, yo no me considero experta en eso, puesto que pues yo soy ingeniero químico y sí lo he hecho, pero no me gusta. ¿Sí? ¿Para qué les voy a mentir? No me gusta, prefiero mandarlos a hacer. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad. Y si ustedes necesitan, por ejemplo, como Perla, que tuvo que identificar, tuvo que cultivar y tuvo que aislar, ella sí se fue a un laboratorio especializado con una colega del doctor Meléndez que se dedica a esa parte de microbiología así muy fuerte y que es experta. Y ella la ayudó porque finalmente Perla es ingeniero químico y pues no tiene la formación de microbiología tan fuerte como para hacer todo eso sola. Entonces, sí tiene que haber alguien experto a un lado de ti que te vaya diciendo esto está bien, esto está mal, así no, así sí, etcétera, ¿no? Entonces, yo no me lo aviento. Le dije a Perla, mis respetos, porque tú te lo aventaste, yo no me lo hubiera aventado, pero es súper interesante, es algo súper interesante. ¿Dudas hasta aquí? Sí, yo, Dígame. bueno, ahí donde en la última diapositiva, en las microorganismos patógenos, los protozoos y los helmintos, así lo dijo. Esos, Sí, ¿qué daño tienen en el ser humano? ¿Qué impacto tienen en el ser humano? son huevos, sí, se le llama huevos de helminto. Helminto. Ahorita le voy a decir. Se encuentran en el ambiente y son de gran importancia de salud pública debido a su mínima dosis infectiva, ¿sí? Y su alta resistencia a diversas condiciones ambientales, como temperatura, pH y humedad, así como la desinfección con cloro, o sea, son resistentes, ¿sí? Entonces, el detalle aquí es que podría generar problemas de salud y podría generar problemas del estómago, ¿sí? En general, problemas de estómago, porque esos huevos, como son huevecillos, yo quiero suponer que ahí dentro hay un microorganismo o hay por ahí una larva o algo que en algún momento va a salir. Son parásitos. Sí, son parásitos, ya lo acabo de ver. Son parásitos. Entonces, ¿qué causa la parasitosis? Acuérdense que los parásitos se alimentan del huésped, ¿sí? Entonces, esos parásitos se van a alimentar de nosotros y van a provocar problemas, ¿sí? De salud, diversos, ¿sí? Puede provocar una diarrea, puede provocar un vómito, ¿sí? Fiebre, porque va a haber un huésped ahí que no debería de estar. O en el último de los casos, en el mejor de los casos, que le pique la colita, ¿no? Y ya. O sea, ese tipo de cosas. Y pues sí se deben de tratar, o sea, sí se deben de tratar
antibióticos, ¿sí? Y el problema de los antibióticos, el problema de este tipo de microorganismos, pues es que la gente está tomando antibióticos, autorrecetándose y está haciendo que este tipo de parásitos o microorganismos generen resistencia. Así que chicos, por favor, no se automediquen, vayan aunque sea a la farmacia de similares si no quieren ir al ISSSTE. Sí, porque a veces luego tienen una gripa recurrente o una gripa sin tener fiebre, nada más porque les duele la garganta, dicen que ya tienen por ahí una infección y no es cierto, ¿no? Es algo viral. Y para lo viral hay que dejar que pase, ¿sí? El virus, pero no hay que tomar antibióticos, ¿sí? Entonces, es un problema de salud por todo eso que te mencioné. Sí, que son parásitos. Y aquí lo dice, parásitos. Parásitos, entre paréntesis, protozoos y helminths. ¿Sí, chicos? Doctora, Dígame. dentro de la NOM Bueno, 003 gracias. maneja nada. un método de flotación y un método disfásico. ¿Cómo son esos? Es que no les entendí muy bien a esas técnicas para la determinación y cuantificación. A ver, ¿de filtración qué, perdón? No, dentro de la NOM 003 Ajá, vienen unos métodos, que es ajá. método disfásico y método de flotación. Aquí, dentro de las características biológicas, ¿entran dentro de sus métodos de conteo o son diferentes los métodos? ¿Método de flotación, dijiste? Ajá, método de flotación. ¿Y ese método de flotación era para pruebas La microbiológicas? cuantificación, ajá, De cuantificación de huevos cuantificación. de Helminthon. Mira, generalmente las cuantificaciones se llevan a cabo mediante métodos de conteo por placas, por cultivo de placas. No hay otra forma de contar. No se pueden contar cuando estén flotando, no se puede. Tienen que estar ya en una superficie para poder realizar un conteo o por medio de lo que mencioné inicialmente, que es por marcadores, ¿sí? Por medio de marcadores, que son los indicadores o marcadores, ¿no? Que son los que empiezan a florecer. Ah, ya te entendí. Sí, sí, sí. Por flotación se puede hacer conteo por medio de indicadores. Y eso es porque florecen, ¿sí? Y la muestra cambia de color. Al florecer, la muestra cambia de color y tú con las tonalidades puedes ver qué tanta concentración de coliformes tienes tú en tu muestra. ¿Es ahí donde utilizan lo que es la centrífuga? ¿Para eso? Ajá, Ah, sí, ya. sí, sí, sí. Para todo este tipo de microorganismos o para hacer alguna separación de fases se utiliza la centrifugación. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más dudas, pues aquí le dejamos. Nos quedamos en la diapositiva número 28, que es ¿no? Así como lo ven ustedes ahí. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es aplicación de las operaciones unitarias. Ustedes ya más o menos vieron las operaciones unitarias de forma individual, ¿sí? O los procesos unitarios que se pueden aplicar, ¿sí? En el tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Obviamente, fíjense, ven, cada operación unitaria, por muy sencilla que se vea, tiene muchas variables involucradas, ¿sí? Muchas variables de diseño, de proceso, etcétera, que ustedes deben de controlar para que obtengan el resultado que ustedes quieren, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, pues las mencionamos, pero en realidad si ustedes se ponen a estudiar cada una de estas operaciones unitarias, se llevan 2 cursos, ¿sí? 2 semestres, ¿sí? Estudiando cada una de ellas, qué variables involucra, cómo hacer cálculos, sobre todo balances de masa y energía, algunas, las que involucran energía, hay que hacer balance de energía, las que todas involucran masa,
sí hay que hacer balance de masa, entonces eso dificulta y complica. Y previamente hay que tener un curso, previamente a esto hay que tener un curso para poder aprender a hacer balance de materia y energía. Sí, se los digo, y también por ahí un curso de termodinámica, ¿sí? Para poder entender todos estos conceptos. O sea, yo en mi carrera vi todas estas operaciones unitarias, todas. Parámetros de diseño, afortunadamente tuve un profesor muy bueno, tuve profesores muy buenos en esa época que me enseñaron y aprendí, ¿no? Aprendí a hacerlo, pero previamente tuve un curso de termodinámica y un curso de balance de materia y energía posteriormente y después un curso de ya de operaciones unitarias 1 y operaciones unitarias 2, ¿sí? Entonces, en el primer curso veíamos sedimentación, filtración, destilación, etcétera, y en el siguiente curso cristalización, o sea, cursos que aquí, perdón, operaciones unitarias que aquí no se ven, sí, pero muchas de ellas que estamos viendo aquí en la imagen, pues sí se ven en esas asignaturas. Entonces, aquí únicamente nos centramos en la parte de decirles cómo funciona cada una de ellas, pero no nos metemos a hacer cálculos, ¿sí? Como tal, sino, imagínense, nunca acabaríamos. Es para hacer un curso de 2 años, yo creo, para poder aprender todo esto y todo muy a fondo, ¿no? Entonces tenemos que para sólidos suspendidos tenemos la sedimentación, la filtración, o sea, ¿cómo podemos eliminar sólidos suspendidos? ¿Sí? ¿Con qué operaciones, con qué proceso unitario o sistema de tratamiento? Sedimentación, filtración, adición de polímeros químicos, ¿sí? Coagulación, sedimentación, procesos naturales, humedales, artificiales o tratamientos en el suelo, ¿sí? Los humedales. ¿Ustedes alguna vez han visto un humedal? Pues son los manglares, ¿sí? Son humedales naturales que ayudan a filtrar, ¿sí? A purificar o autopurificar el agua estancada, ¿sí? Así como tal, porque los manglares como tal tienen, pues, tienen agua y esa agua permanece ahí cierto tiempo, con la lluvia aumenta, con las secas o temporada de sequía disminuye, pero los manglares tienen además de que ustedes saben que los manglares pues aportan o son como un pulmón, ¿sí? Para la tierra, sí es un medio de purificación, un pulmón, dan tratamiento al agua, pues resulta que hay humedales artificiales, así se le llaman, en donde también se ve involucrado el uso de plantas. La planta más común que se utiliza es el carrizo, ¿sí? O el que comúnmente llamamos carrizo o bambú, ¿sí? Ese es el que se utiliza más para este tipo de humedales artificiales y evidentemente son muy eficientes y todavía actualmente se siguen haciendo investigaciones sobre plantas que ayuden a purificar el agua en este tipo de procesos naturales. ¿Ok? Tenemos por otro lado los compuestos orgánicos biodegradables, que los podemos eliminar mediante lodos activados, filtros de lecho empacado, que son filtros de lecho empacado, pues son así como filtros en donde tienen ustedes ciertos materiales, ¿sí? En donde ustedes pueden utilizarlos para absorber, ¿sí? Estos compuestos orgánicos biodegradables, lagunas de estabilización, procesos naturales, reactores de película adherida, que son filtros percoladores, contactores, perdón, biológicos rotatorios y sistemas físico-químicos, ¿sí? Los reactores también, estos reactores de película adherida o reactores biológicos, pues ayudan a degradar la materia orgánica, ¿sí? Entonces, eso ayuda. ¿Qué va involucrado en un reactor biológico? Pues microorganismos, ¿sí? Ya sea propias del agua que están tratando o se le añaden ciertos microorganismos que van a ayudar a que esa materia orgánica se degrade más rápidamente, ¿no? Patógenos, ¿qué nos ayuda? Pues la cloración, radiación UV, procesos naturales,
ozonación, ¿sí? Ozonificación, también está correcto decirlo, y cualquier otro químico que ayude a eliminar, ¿sí? Porque actualmente, en la actualidad, por el famoso COVID, se han probado diferentes químicos que ayudan a eliminar muchos patógenos, ¿sí? Y nuevos químicos, ¿sí? No lo quería decir así, o nuevos compuestos químicos han aparecido en la actualidad para poder tratar, ¿no? Toda esta parte de patógenos. ¿Cómo eliminar nitrógeno? Con una nitrificación o desnitrificación, que es un proceso biológico de película adherida en suspensión, o un proceso natural, que es un proceso natural, pues un humedal artificial o tratamiento en el suelo, ¿no? Para eso también se utiliza, ¿no? Se podría utilizar un humedal artificial. El fósforo, pues también, remoción biológica, adición de sales minerales, coagulación, ¿sí? Por medio de coagulación con cal o sedimentación y también con procesos naturales. Y los metales pesados generalmente se eliminan mediante precipitación química. También se pueden utilizar técnicas de vanguardia, como son pues la ósmosis inversa y procesos naturales, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos es lo que ustedes pueden utilizar dependiendo de lo que tengan. Y si ustedes, ¿cómo llega el fósforo o cómo llega el nitrógeno a nuestra agua? Pues generalmente esto llega a partir de la adición de contaminantes o de fertilizantes, ya que el nitrógeno y el fósforo se utiliza para las plantas, para que crezcan bien, rápido y fuertes, ¿sí? Y algunos insecticidas también lo llegan a tener. Entonces, por eso pueden llegar a las aguas este tipo de elementos, ¿no? Como tal. Eficiencias típicas de tratamiento en porcentaje, ¿sí? Sedimentación primaria, baja la DBO de 30 a 40% y la DQO de 30 a 40%, sólidos disueltos totales de 50 a 65%. Los activados convencionales disminuye la DBO de 80 a 95%, de 80 a 95% la DQO y sólidos suspendidos totales de 80 a 90%. Filtros percoladores de 65-80%, una disminución, y de QO de 60 a 80%, y sólidos suspendidos totales, perdón, de 60 a 85%. Sistemas anaerobios de 65 a 80%, para la DBO, de QO de 60 a 80%, y para sólidos suspendidos totales de 60 a 70%. Y las lagunas de estabilización, sí, que se quedan ahí, ¿sí? Por mucho tiempo, dependiendo, acuérdense que ya les había hablado de eso, dependiendo si es anaerobia, facultativa o aerobia, es el tiempo de permanencia del agua en este tipo de lagunas, y tenemos que la DBO la disminuye 50 a 70%, la DQO no tenemos un porcentaje, pero los sólidos suspendidos totales de 20 a 60%. La facultativa es de 80 a 90% para la DBO, y ahorita les voy a decir por qué no hay DQO, y es de 60 a 75% para sólidos suspendidos totales, y las aerobias son de 80 a 95%, y para sólidos suspendidos totales de 85 a 95%. Pues resulta que la DBO no se mide ahí, porque no hay materia inorgánica presente. Digamos que toda la materia presente en esas aguas debe ser la carga más grande de contaminantes, debe de ser de materia orgánica, ¿sí? Únicamente es como las aguas residuales, por ejemplo, domésticas grises, en donde no tenemos materia orgánica presente, ¿sí? Las grises no tenemos materia orgánica presente siempre y cuando no vengan de la tarja, ¿no? De la tarja, porque ahí sí, como tiene residuos de alimentos, ahí sí tenemos materia orgánica presente. Pero cuando es únicamente de la lavadora, de la tarja, perdón, de la lavadora, del lavabo y de la ducha, pues son puros contaminantes químicos en su mayoría, sustancias reactivas al azul de metileno, que son los detergentes, ¿no? Y DBO nos sale cero,
¿sí? Entonces, por eso es que no hay DBO en ese tipo de aguas. De esta misma forma, pues también en estas aguas que se utilizan, las aguas que se utilizan para, más bien, las lagunas de estabilización se utilizan para aguas con carga orgánica muy grande, ¿sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Ok. Déjenme ver quién llegó. ¡Qué barbaridad, ¿No llegó nadie? Sí, yo Ah, llegué no, tarde. sí, ya los vi, Dije, ya se fueron a ver el fútbol. ¿Qué les pasa? Primero lo que deja, chicos, y después, ya saben. Ok, entonces tenemos aquí un diagrama de una configuración típica, ¿no? De una planta de tratamiento de aguas residuales. Muy básica, sí, muy básica. Tenemos el drenaje callejero, sí, tenemos por ahí el drenaje y alcantarillas, por ejemplo, de la tormenta, dice aquí combinados, sí, y tenemos que el agua, sí, se va a un tratamiento de aguas residuales, ¿no? Se supone que en la, digamos que en el mundo ideal o en el pueblo ideal, pues debería de haber colectores para agua de lluvia que separados, o sea, se fueran separados a las aguas separados al drenaje callejero, ¿no? O al drenaje como tal, me refiero al drenaje donde van a parar todas nuestras aguas residuales, ¿no? Pero no, aquí, no sé si en algún país lo haya de esa forma, o sea, se tenga de esa forma, pero aquí en México no se tiene así. O sea, el agua de lluvia que no es captada se va al drenaje, sí, como tal, donde van todas las aguas negras y se combina, sí, y eso es muy lamentable porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que mucha gente padece de agua, sí, el agua se va, sí, el agua de lluvia que está para un tratamiento sencillo y poderla utilizar, se va y se mezcla, ¿no? Se mezcla con todo el agua y no hay forma de separarla, a menos que se tenga un sistema de captación de agua de lluvia, ¿no? Que no todos lo tienen. En algún momento, aquí en la Ciudad de México, hubo como un proyecto piloto en donde iban a regalar captadores, ¿no? O el gobierno de la Ciudad de México iba a proporcionar a la población que tiene este problema de escasez de agua un sistemita, pues yo creo que no muy caro, ¿sí? Para poder sembrar agua de lluvia, ¿no? Por ejemplo. Pero, pues actualmente ya marcas como Rotoplas, ¿sí? Tienen esos sistemas, ¿sí? De captación de agua de lluvia. Tiene por ahí un sistema acoplado a almacenar, pues a cisternas, pero pues es que no son cisternas, son más bien, ¿cómo ¿Tanques? ¿Perdón? ¿Tanques? A tanques, sí, tanques Ah, de almacenamiento. Sí, quería recordar cómo se le llaman y se me fue la palabra, al rotoplas, así cuando dicen voy a comprar un rotoplas, pero tiene un nombre, ese es un nombre Tinaco. comercial. Un tinaco, exactamente. Quería acordarme de esa palabra. Entonces está acoplado a tinacos, ¿sí? De almacenamiento tubulares, ¿sí? En forma de cilindros que pueden conectarse en serie según los que sean necesarios. Y el principal, ¿sí? El que capta el agua, porque hagan de cuenta que uno capta el agua y se va toda el agua a almacenar en los demás, ¿no? Pero obviamente el que capta el agua, pues tiene el sistema de tratamiento,
sí, me parece ahí, no sé qué sistema tenga. Rotoplas no te lo va a decir, únicamente te dice que tiene un sistema de tratamiento adecuado para poder tratar este tipo de agua y que esté apta para tu consumo, ¿no? Pero no te va a decir exactamente y específicamente qué es lo que tiene, pero ese sistema de tratamiento, el captador, junto con un cilindro de almacenamiento, te cuesta como 11,000 pesos. Sí, entonces dudo mucho que los que regaló la Ciudad de México fueran de ese tipo, quizá eran más sencillos, pero de alguna forma era el primer paso, ¿no? Para poder empezar de alguna manera a concientizar a la gente y a educar a la gente sobre la captación de agua de lluvia, ¿no? Que es súper importante aquí en la ciudad. Quizá en los pueblos, en lugares donde no se tenga este problema del agua, pues no lo vean como algo necesario, pero nosotros aquí en la ciudad sí es súper, súper necesario. Sí, entonces lo que hace falta, chicos, es diseñar, sí, sistemas de captación de agua de lluvia para edificios, sí, porque en la casa es muy fácil, una casa particular, pues de 2 pisos, en donde a lo mejor se cuenta con un patio pequeño, un espacio o algo, pues es muy fácil decir, bueno, voy a poner mi captador aquí, aquí va a caer mi agua y aquí va a estar mi almacenamiento, ¿no? Y si tienes cisterna, pues dices tú, lo mando a la cisterna, no hay ningún problema, la conecto. Pero para gente como yo, por ejemplo, que vive en departamentos, pues yo no tengo ni la menor idea de cómo adaptar algo así para poder, que sea de forma segura para poder captar agua de lluvia, ¿no? Que eso a mí me encantaría. Pero bueno, en los departamentos no te dejan tener ni tinacos, siquiera, en algunos o en muchos. Entonces, ese es un problema que se tiene, ¿no? Entonces tenemos por acá el pretratamiento, tenemos el drenaje y alcantarilla de tormenta combinados, tenemos por aquí la alcantarilla y bueno, el agua que va a dar, ¿no? Hacia la planta de tratamiento. Buenas tardes. Hacia la planta de tratamiento. Y tenemos por acá, según esto es la ciudad y según esto es el campo, ¿no? Y en el campo vemos que aquí ya empieza la parte ecológica, sustentable, ¿sí? Con los generadores de energía. Y aquí vemos que las casitas tienen sus paneles solares, ¿no? Ese sería en el mundo ideal. Pero bueno, llega, ¿sí? El agua por todos lados. Aquí en esta parte recibe un pretratamiento y va al tratamiento pues más fuerte y posteriormente va a el efluente, que es el río, ¿no? A confinarse al río, si es que esta agua no es utilizada en la ciudad o en el campo para riego, ¿no? O lo que sea. Aquí tenemos la conformación, sí, más específica. Tenemos aquí, fíjense bien, tenemos nuestra área de pretratamiento aquí, pretratamiento. Esto, generalmente el pretratamiento es desinfección, acuérdense, y posteriormente viene el tratamiento primario, que es desarenadores, adiciones de coagulantes naturales. Si tiene mucha grasa el agua, hay que hay que aplicarle flotación para separar, ¿no? La grasa del agua. Y posteriormente viene un tratamiento secundario, sí, que es la parte de eliminación, ¿no? De residuos de esta parte del tratamiento, que es eliminación de residuos del coagulante, algunas partículas que se hayan quedado por ahí, si el coagulante dejó algún olor o sabor o la misma agua pues ya traía olor y sabor, pues aquí se elimina con la utilización de filtros, ¿sí? Y posteriormente viene la parte de desinfección, ¿no? Que es el tratamiento terciario, ¿sí? Que aquí no lo dice, pero es tratamiento terciario. Y bueno, esta parte pues tiene la función del manejo de sólidos. Cuando bien va, si no, ¿qué sucede con esos sólidos? En algunas empresas
Dicen, pues es que yo no tengo forma de manejar los sólidos y de hecho estos sólidos me generan gas metano. Y bueno, estos sólidos igual y los trato, puede suceder, igual y los trato y los mando ¿a dónde se mandan? Los sólidos tratados, chicos. ¿Alguien? ¿Vieron el video, verdad? No los Son oigo. los. Sí, Bueno, se mandan no a sé. rellenos sanitarios. Ajá.